Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta serie de diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torren y en esta ocasión vamos a hablar del purgatorio. Hay muchos dogmas de nuestra iglesia, es decir, verdades de fe, que corren un riesgo doble. Por un lado, ser malinterpretados por los críticos de la Iglesia de Cristo, pero también no ser entendidos con mayor claridad por los propios católicos. Esto es lo que suele ocurrir en el caso del purgatorio, que desde algunas denominaciones no católicas es acusado, es tachado de ser un invento medieval, de ser una doctrina antibíblica. Quiero comenzar con una aclaración. El purgatorio no es, en la cosmovisión católica, no es una segunda oportunidad para ir al cielo, no es una moratoria, no es un reempadronamiento, tampoco es que estamos hablando acá de un tercer destino. Tras la muerte hay dos posibilidades, o el cielo o el infierno. Cuando hablamos de purgatorio nos referimos a una purificación. Nos dice la primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto es fruto de su amor y de su misericordia, por la cual se nos concede la posibilidad de esa purificación. Es decir, el purgatorio es la etapa final de la santificación, que es un requisito indispensable para ver al Señor, como se afirma en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahora, entre los argumentos a desmentir está aquel que sostiene que la existencia del purgatorio niega los méritos de Cristo en la cruz. Ahora, por el contrario, San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 22, dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esa liberación del pecado es obra de Cristo. La santificación, o sea, esa cosecha de santidad que está mencionando San Pablo, viene después de la absolución de los pecados. Y la vida eterna es resultado de esa santificación. Por lo tanto, la purificación mencionada no tendría sentido sin el sacrificio de Cristo. Entonces, nos toca concluir que la noción del purgatorio de ninguna manera se puede oponer a la suficiencia, a la importancia del sacrificio de Cristo, sino que por el contrario está reflejando uno de los frutos más extraordinarios, que es la acción del fuego divino, de ese fuego purificador, actuando en favor de aquellos que han creído en Cristo. Vamos a ver en segundo lugar por qué los críticos se refieren al purgatorio como algo antibíblico. Tengamos en cuenta al respecto, en primer lugar, que los protestantes le han quitado 7 libros a la Biblia, al Antiguo Testamento, en lugar de 46, como tenemos los católicos, ellos tienen 39, y por ende no aceptan, por ejemplo, la inspiración del segundo libro de los Macabeos, que en el capítulo 12 relata cómo Judas Macabeo y sus hombres oran por sus camaradas caídos, que se nos dice que se habían dormido en la justicia, de modo que también se nos dice que pudieran ser librados de sus pecados, obviamente en el más allá, y que era un santo y piadoso pensamiento que procedieran de esta manera. Ahora, no debe confundirse rechazar la inspiración y la canonicidad de este segundo libro de los Macabeos con el rechazo de su valor histórico. Porque este libro lo que prueba
con absoluta claridad, incluso que quede claro esto, dejándolo en una perspectiva simplemente histórica. Prueba que los judíos creían en el valor de la oración y en hacer expiación por los muertos ya antes de la venida de Cristo. Y el propio Cristo y los apóstoles fueron formados en este tipo de creencias. Y dentro de ese ámbito, dentro de la mentalidad de su tiempo, y con la autoridad de ser hijo de Dios, Jesús va a declarar en Mateo capítulo 12, versículo 32, y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. En este versículo, el Señor está reafirmando que existen pecados que pueden ser perdonados en la próxima vida. Jesús no está condenando esta enseñanza, la está compartiendo con los suyos, la está poniendo de relieve y los suyos luego la van a dejar por escrito. Incluso en el Evangelio de Mateo tenemos otro pasaje que está en el capítulo 5, en los versículos 25 y 26, donde el Señor dice: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sabemos que nuestras acciones en esta vida terrenal tienen consecuencias. Y estas palabras del Señor respaldan esa experiencia, si se quiere, del día a día. Acá lo que Cristo nos viene a decir es que después del juicio hay un lugar del que se sale solamente tras haber pagado hasta el último centavo. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué lugar es este? Por un lado, no se trata del cielo, porque en el cielo las almas ya gozan de la presencia de Dios. No hay nada que pagar en el cielo. Aparte, ningún creyente podría considerar que su meta es la vida eterna y que esa vida eterna es una cárcel, porque acá la comparación es con una cárcel. Tampoco se trata del infierno, porque en el infierno la condenación es eterna y ahí no hay manera de salir y no hay deudas que saldar. Y vamos a ver lo que va a decir al respecto San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 3, en los versículos que van del 13 al 15. Vamos a leer y después vamos a ir comentando algunas cosas. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Primero y principal, acá no se está hablando del infierno, que como dijimos es un castigo eterno donde no hay salvación de por medio. O sea, el que está condenado no tiene esperanza. Lo que está afirmando acá San Pablo es que si la obra, ese trabajo de cada uno, resiste cuando es examinado, la persona se va a salvar. Eso es lo que dice San Pablo, será premiada la persona. Por lo tanto, en este primer caso no hay necesidad de pasar por una purificación. A continuación se nos narra otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio. Pero acá en ningún momento se está planteando una condena irrevocable, sino que ese cristiano, nos dice San Pablo, tendrá que pagar, pero a continuación agrega que se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Reitero lo que dice San Pablo,
Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. O sea, acá hay una explicación simbólica, pero que al mismo tiempo es bastante sencilla. Podríamos decir que estamos ante una especie de didáctica paulina respecto al purgatorio, donde básicamente se está exponiendo que la purificación que ciertas almas requieren para poder disfrutar en plenitud de la amistad eterna de Dios tiene un proceso. Esto lo reafirma, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 27, cuando sostiene que nada manchado entrará al cielo, donde básicamente se nos dice que no habrá lugar para los que cometan maldades y mentiras. Entonces tenemos que concluir que mejor en ese sentido que una adecuada limpieza del alma para evitar manchas. Y quiero referirme a otra acusación, que es el planteamiento de que el purgatorio fue fabricado en la Edad Media. La oración por los muertos, si se hace un repaso de la historia de la Iglesia, de las creencias, nos ofrece testimonios muy concretos en la Iglesia primitiva. Por ejemplo, en las inscripciones en las esquelas a nivel litúrgico, pero también nos ha quedado lo escrito. Por ejemplo, en el año 160 tenemos una obra que son los Hechos de Pablo y Tecla. Ahí se puede encontrar un pedido de intercesión para que una cristiana que había fallecido fuera trasladada al lugar de los justos. Esta obra, es cierto, es un apócrifo, no forma parte del Nuevo Testamento, es una obra tardía, repito, segunda mitad del siglo II. Acá se está narrando la vida de Tecla de Iconio, que era una joven virgen que se había convertido al cristianismo luego de escuchar la prédica de San Pablo. Se habla también del purgatorio en el relato de la pasión de Santa Tecla y Santa Felicidad, esto escrito en el año 202, es decir, comienzos del siglo III. Ese mismo año también el tema lo aborda Clemente de Alejandría. Tenemos además el testimonio de Tertuliano, que vivió en la segunda mitad del siglo II y falleció a principios del siglo III, o en el transcurso del siglo III, que en una obra suya que se traduce como De la corona del soldado, menciona Tertuliano que las oraciones por los muertos son una orden apostólica. Incluso en otra obra aconseja a una viuda que ore por el alma de su esposo, rogando por el descanso y la participación en la primera resurrección. Si nos adelantamos un poco más en el tiempo para ir resumiendo, en el siglo V San Agustín va a decir, leo textual, la Iglesia universal mantiene la tradición de los padres, o sea, de los padres de la Iglesia, de que se ore por aquellos que murieron en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Habiendo hecho un modesto repaso de argumentos para fortalecer la fe en lo concerniente al purgatorio, me tomo el atrevimiento de invitarlos a rogar al Padre del Cielo por aquellas almas que se encuentran a la espera de gozar de la visión beatífica de Dios para que puedan ser parte prontamente de la gloria del cielo. Hasta la próxima.